Y en los días de la voz del séptimo ángel, cuando tocara su trompeta, se consumiría el misterio de Dios, cuya buena nueva había anunciado a sus siervos los profetas. Esto, si mal no recuerdo, es Canadá. Esto es Estados Unidos. Una de dos, o es un fenómeno natural que la Tierra tiene, es un tipo de resonancia de la Tierra que a lo mejor no hemos investigado y no conocemos del todo, o son las trompetas del Apocalipsis. 10 diademas coronaban sus 10 cuernos, y en sus cabezas llevaban nombres blasfemos. Al reverso, siempre trae la leyenda In God We Trust. Y resulta de que las casas azules, coches azules, cosas azules, no se quemaron. Lo que puedo ver de entrada aquí al lado del centro, del mero centro, es que hay muchísimos techos azules, mira. Estamos en el final de los tiempos, estamos viviendo el apocalipsis de Juan. Esta es una de las preguntas que la humanidad siempre se ha hecho, porque al parecer siempre hemos estado en convulsión, en guerras, con hambrunas, con pestes, con enfermedades. Parece ser que ninguna época de la humanidad ha sido del todo tranquila, por eso el ser humano siempre se ha preguntado, ¿me encuentro en el final de los tiempos? ¿Estoy en el apocalipsis? En este episodio vamos a estar analizando algunas de las cosas que están pasando en el mundo actualmente para que usted tome la decisión de si estamos o no en el apocalipsis. ¿Le parece interesante el tema? Seguro lo es. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM y tenemos en el detrás de cámaras el día de hoy a Sara. Sara, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, bien. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Te late el tema? Híjole, sí. Yo creo que está bueno, ¿no? Está muy interesante. Se va a poner bueno. Te traigo aquí una serie de evidencias que son conocidas, pero que yo creo que las vamos a analizar desde un punto de vista especial y particular, que es, ¿estamos en el final de los tiempos? Vamos a ver de qué van estas evidencias. Es una buena pregunta. Para comenzar, ¿tú qué crees? ¿Crees que estamos en el final de los tiempos o que esto es una interpretación que se le puede dar a cada etapa de la humanidad cuando tenemos problemas? ¿O qué piensas tú? Pues bueno, si nos guiamos, digamos, bíblicamente, pues sí parece que ya estamos, si no en el final, muy cerca del final, por lo que se está viendo, ¿no? Pues a nivel social, a nivel, digamos, ecológico también, pues hay varias cosas que nos indican que sí, podríamos ya estar en ese final, ¿no? Que el apóstol Juan, me parece, sí es el apocalipsis de Juan. Sí, de hecho, no se sabe si es Juan o es otro Juan, si es el apóstol o es alguien que usó el seudónimo de Juan. Al menos es lo que dice la Biblia, digamos que en la introducción del Apocalipsis. Pero vamos a llamarle el Apocalipsis de Juan, que posiblemente sí que fue lo que dejó dicho el apóstol, cuando menos, ¿no? Ajá. Entonces, mira, vamos a entrar de lleno al programa y a los temas. ¿Puedes ver mi pantalla? Ok, perfecto. Ok, vamos a iniciar. Para empezar, te quiero leer un capítulo, mejor dicho, un versículo de la Biblia que habla de las trompetas del Apocalipsis. ¿Tú has escuchado acerca de las trompetas del Apocalipsis? Sí. ¿Qué sabes más o menos de eso? ¿Has leído algo en particular? Pues sí, que cada ángel toca una trompeta. Ajá. Y entonces se desata algunas situaciones en la tierra, ¿no? Hambrunas, sequías, guerras. No sé cómo dice exactamente, pero se desatan eventos, ¿no? En la tierra. Exacto. Fíjate lo que dice el Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Ahí te va. Y en los días de la voz del séptimo ángel, cuando tocara su trompeta, se consumiría el misterio de Dios, cuya buena nueva había anunciado a sus siervos los profetas. Está hablando de que vamos a escuchar trompetas como señales del fin de los tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esta primera evidencia, que son el sonido de hum, que es el zumbido,
que se escucha en todo el mundo. Te voy a presentar un video que trae Estados Unidos, México, Ucrania, Rusia y me parece que nada más. Vamos a bajarle un poquito aquí a la música y vamos a ver ese primer video. Fíjate. Esto, si mal no recuerdo, es Canadá. Esto es Estados Unidos. Esto es México, Ciudad de México. Esto es Rusia. Esto es la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. Esto es Ucrania. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece ese sonido de Home? ¿Lo habías escuchado? Sí, lo he escuchado. Bueno, hasta donde puedo recordar solamente fue una vez, cerca de la casa de mis papás. Ahí. Ajá. Lo escuché y sí, era como un sonido metálico extraño. Ajá. Pero se escuchaba así alrededor, o sea, envolvente. Cañón. Sí. Fíjate que yo lo escuché en Ciudad de México y eran como las 2 de la madrugada. Me estaba quedando allá, me paré al sanitario en la noche y entonces estaba muy callado todo, así como que el vecindario muy callado. Y entonces llego al baño y empiezo a escuchar, a través de la ventana empiezo a escuchar ese ruido. Y, caray, pensé que era maquinaria, literal, o sea, porque se escucha metálico. Uh-huh. Y entonces me di cuenta que no, como que venía del cielo. O sea, ajá, dije, sí. Caray, está rarísimo. Sí, porque lo empiezas a buscar, ¿no? O sea, ajá, así como, a lo mejor están, no sé, utilizando una máquina, ¿no? Ajá, algo así. Sí, algo que está... Pero hecho, no suena en la tierra. Ajá. De hecho, hay una teoría que dice que están supuestamente taladrando túneles porque están haciendo búnkers por todos lados, ¿no? Esa es una teoría. Pero a mí me suena como que viene del cielo. O sea, no me suena que venga de abajo de la tierra. Sí. Ajá. Pero bueno. Y supuestamente algunos científicos luego por ahí lo han llegado como a tratar de explicar, ¿no? Pero pues ya sabes, siempre es como... Puede ser, ¿no? Y quizá sea tal cosa. Uh-huh. Pero... No lo sé. No llegan a nada. O sea, ajá, si no es algo concluyente. Exacto. Y más porque lo escuchan, como ya vimos, en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, en Europa, en todos lados. O sea, es como una de dos. O es un fenómeno natural que la Tierra tiene, es un tipo de resonancia de la Tierra que a lo mejor no hemos investigado y no conocemos del todo. O son las trompetas de la boca. Sí. Que yo espero que no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a ver esta segunda evidencia que te traigo. ¿Tú has escuchado de la bestia imperial del Apocalipsis? No. Mira, te voy a leer He leído algo, pero no. Un capítulo, el capítulo 13 en concreto, y te voy a leer el versículo 1, ¿ok? Dame un segundito. Ahí, dice: Después vi que salía del mar un monstruo que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. 10 diademas coronaban sus 10 cuernos, y en sus cabezas llevaba nombres blasfemos. Fíjate, estamos hablando de una bestia de 7 cabezas. Si nos ponemos a pensar en el mundo de hoy, en el mundo actual, ¿quién crees que sería esa bestia de 7 cabezas? ¿Te has puesto a pensar?
Digo, no es como que uno diga todos los días, ay, voy a pensar en el apocalipsis, ¿quién será la bestia? Sí me he puesto a pensar, pero la verdad nunca he llegado como a conclusiones certeras. Ajá. Sí, es que de nuevo, es un tema complicado, ¿no? Pero hay una teoría que te quiero presentar en donde dicen que el dragón de las 7 cabezas podría ser la economía estadounidense, en este caso el dólar norteamericano. ¿Cuál es la razón? Bueno, resulta que existen curiosamente 7 billetes de dólar. Tenemos el de $1 en donde aparece George Washington, tenemos el de $2 donde aparece Thomas Jefferson, tenemos el de $5 donde está Abraham Lincoln, tenemos el de $10 donde está Alexander Hamilton, tenemos el de $20 en donde aparece Andrew Jackson, tenemos el de $50 Ulysses Grant y el de $100, mis favoritos, de Benjamin Franklin, ¿ok? Entonces, quiero mostrarte los billetes porque te voy a mostrar algo a continuación. Mira, este es el billete de $1, ¿ok? Este es el billete de $2. Te estoy poniendo aquí el anverso y el reverso para que los puedas ver. Este es el billete de $5. Este es el billete de $10. El de 20 se ve así. El de 50 se ve así. Y el de $100 se ve así. Voy a dejar este en pantalla para que lo puedas ver. Hay algo curioso que dice la Biblia en el versículo que acabamos de leer, y es que dice que sobre sus cabezas lleva nombres blasfemos, ¿cierto? Bueno, pues quiero que te des cuenta que el billete de $1 por la parte de atrás, al reverso, siempre trae la leyenda In God We Trust, que curiosamente se encuentra por encima de las cabezas de los expresidentes. O sea, si tú ves el billete por enfrente, ves la cabeza. Si ves el reverso encima de la cabeza del expresidente, está In God We Trust. ¿Por qué se considera eso una blasfemia o un nombre blasfemo? Bueno, la teoría dice lo siguiente, la teoría de la conspiración dice que esto se debe a que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que de federal no tiene nada, porque es una compañía privada, está haciendo una blasfemia aquí, literalmente. ¿Por qué? Bueno, porque están poniendo en Dios confiamos. Y resulta de que esa leyenda se pone porque no hay ningún respaldo detrás del valor del dólar. Anteriormente estaba en el estándar del oro, pero lo sacan del estándar del oro y entonces crean la Reserva Federal de los Estados Unidos, que te digo es una organización privada, para imprimir toda la cantidad de dinero que quieran sin necesidad de tener, ¿cómo te diré? Como el gobierno metido en medio. O sea, como que libremente poder imprimir todo el dinero que se quiera. Sin respaldo, ¿no? Sin respaldo. Ahora, ¿cómo logran esto? Literalmente crean dinero de la nada y pueden imprimir todo el que quieran. ¿Y dónde está el oro que lo respalda? Nadie lo ha visto. Dicen que está en bóvedas en la Reserva Federal. Nadie lo ha visto. No hay acceso visual a ese oro. No se sabe si realmente existe. Y pueden imprimir todo el que quieran. De hecho, en estos tiempos coincide que tienen una hiperinflación los Estados Unidos. Es una situación económica crítica en la cual una economía de guerra o basada en la guerra necesita de un conflicto ya si no quiere hundirse totalmente. Entonces está complicada su situación. ¿Te sabes la historia del Titanic? Sé algo, ¿no? No recuerdo nombres, soy malísima para los nombres. Disculpas a la audiencia. Verdad que soy muy malo para los nombres. Pero recuerdo que, bueno, el dueño, como puede decir, del barco, el Titanic, iba a viajar. Él iba a viajar en el Titanic, pero al final de cuentas le mandan como el pitazo, ¿no? ¿Sabes qué? No te subas. O no sé cuál era el plan. No tengo bien la historia, pero algo así, ¿no? Entonces él no se sube, él no va. Y curiosamente muchos también se bajan, ¿no? A última hora, casi por decirlo, del barco. Y pues ya, se salvan, por así decirlo. Pero que no se explican como por qué se bajaron, ¿no? O sea, ¿quién les dijo? Muy curioso, ¿qué pasó, no? Ahí, Bueno, resulta que el dueño de la compañía White Star, que era la que fabricaba el barco, como dices, era el dueño del barco, ¿no? Entonces, esa persona se iba a subir al barco
Creo recordar que es J.P. Morgan. La verdad es que lo estoy recordando de memoria, pero creo recordar, que era J.P. Morgan. Ok. Este señor que estaba a favor de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos decide no subir al barco y le dice a todos los que, bueno, es lo que dice la teoría, ¿no? Le dice a todos los que estaban a favor de que se creara la Reserva Federal de los Estados Unidos que no se subieran. Curiosamente, los que sí estaban en contra, ¿no?, de la Reserva de los Estados Unidos, sí se suben y el barco se hunde. Cuenta la leyenda, la teoría de la conspiración, de nuevo, que esta es una jugarreta para que se pueda crear la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, desde ahí sería una institución manchada de sangre desde sus inicios, desde sus albores. Sería algo que podía entrar en este versículo de la Biblia. ¿Qué opinas? Sí, lo cual no me sorprendería. Exacto. A este punto no me sorprendería, pero sí, puede ser, ¿no? Y es que sí, definitivamente está... Yo encontré ya el dato, acá el dato de qué es, cómo explican, digamos, la NASA y otras instituciones el hecho de las trompetas del apocalipsis. Muy bien. Supuestamente tienen una explicación meteorológica en donde dice que, pues bueno, se puede nombrar este fenómeno como cielo moto. Cielo moto. Al igual que suena como moto. Ay, no. Sí, al igual que como ocurre en la Tierra con el choque de las placas tectónicas, en el cielo chocan masas de aire caliente y frío. Entonces estos movimientos de aire suelen ser normales, pero muchos videos solo muestran los sonidos en la noche y los confunden con trompetas o zumbidos. Estos ruidos son molestos para los oídos de los perros, por eso tienden a ladrar. El científico de Estados Unidos, David Hill, explica que estos choques de masas de aire se producen por olas de aire que golpean los acantilados hasta la caída de un meteorito. Y pueden producirse en varias partes del mundo, aunque hay más reportes provenientes de Estados Unidos, América del Sur y Australia. Y pues bueno, eso sería, ¿no?, como un cielo moto. Esa sería la explicación, un fenómeno meteorológico, pero no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos aquí en los comentarios qué opinan. ¿Es un cielo moto o son las trompetas del apocalipsis o es otra cosa? Hay quienes dicen que son ovnis y que hay ciertos ovnis que al momento de aparecer como que rompen. No sé si te sabes la teoría del rayo, pero ya ves que cuando pasa el rayo y sale la energía, deja un vacío por unos milisegundos en el ambiente y eso es lo que genera el estallido cuando vuelve a entrar aire o átomos en ese espacio vacío. Y eso es lo que genera el trueno. Entonces creen que algo así podría ser de un ovni que brinca entre dimensiones y de repente llega o de repente se va y deja nada. Entonces cuando se va, otra vez vuelven a entrar ahí átomos y se genera ese tipo de sonidos. Pero es curioso, ¿no? Porque bueno, si fuera este tipo de fenómenos meteorológicos, yo siento que por lo menos en el lugar donde radico hay como muchísimo aire siempre. Y hay días donde hace mucho frío, amanece helado y es súper cálido en el día, ¿no? Ya más tarde. Sí. Entonces no me explicaría por qué solo a veces, y es más, hace, insisto, como unos 7 años que escuché esto, no pasa, o sea, más seguido, ¿no? ¿Por qué no es más común? Si siempre hay... Exacto. Hay aire, ¿no? O sea, siempre... Debería de escucharse más constantemente, ¿no? Exacto. Pero pues a lo mejor y las condiciones son muy específicas, ¿no?, para generarlo. No lo sé, pero sí que nos dejen aquí en comentarios. A ver qué opina la gente. Ahora, ¿por qué la teoría pasada que te acabo de presentar se cree que Estados Unidos podría ser el dragón o la bestia imperial del que habla el Apocalipsis de Juan? Te quiero leer otros versículos. Te voy a leer 3 versículos. Son muy cortitos. Pero es el capítulo 18, los versículos del 1 al 3. Fíjate lo que dice. Y esto es por qué se cree que podría ser Estados Unidos. Después de esto, vi bajar del cielo otro ángel revestido de una gran autoridad, el cual iluminó toda la tierra con su esplendor. Y gritó con voz atronadora: ya cayó la gran Babilonia, quedando convertida en una morada de demonios, en escondrijo de todo espíritu impuro y guarida de todo pájaro inmundo y repugnante. Porque del vino enloquecedor de su prostitución han bebido todas las naciones.
Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes del mundo, por la enormidad de su lujo, se han enriquecido. Literalmente, yo te quiero preguntar, ¿qué nación no consume Hollywood? ¿Qué nación no ha hecho tratos comerciales con Estados Unidos? ¿Qué nación no consume la cultura estadounidense? ¿Qué nación no escucha la música estadounidense? ¿Qué presidentes no han querido estar bien con Estados Unidos? ¿Qué presidentes no han permitido que haya políticas de Estados Unidos en sus naciones, por encima de sus soberanías? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tiene algo de fondo estos versículos que acabo de leer? Está curioso, ¿no? Híjole, pues sí, es ya meterse uno en temas escabrosos. Pero sí, efectivamente, la Organización de Naciones Unidas, ¿dónde se encuentra, no? ¿Dónde radica? ¿Dónde está? La sede, ¿no? Su sede. Entonces, desde ahí empezamos a ver cosas ya extrañas. Y si nos metemos un poquito más así a la lectura crítica, pues nos damos cuenta que sí existe, como tú dices, por encima de su soberanía, existe, pues no sé cómo decirlo, un parlamento que los ¿cómo decirlo? No los obliga, pero sí los invita, entre comillas, a hacer algunas cosas, ¿no? Pues a comportarse o a establecer leyes que vayan de acuerdo a esta organización. Y al final de cuentas, muchos dicen que sí y firman esos tratados y esos, pues sí. Sí, está el Fondo Monetario Internacional, sobre todo, que es un organismo internacional, supuestamente, que de internacional no tiene nada, también es una transnacional, que le da préstamos abiertos a las naciones, le presta a gobiernos. El problema es que una vez que presta, normalmente hay cambio de gobierno en esa nación y el nuevo gobierno no quiere pagar lo que se endeudó el gobierno anterior, ¿no? Entonces, de hecho, los gobiernos antes de salir, casi en todos los países, se endeudan misteriosamente, ¿no? Se endeudan y después hay un cambio de poder y ya se quedó la deuda y se queda con los ciudadanos, no con los gobiernos. Entonces, esta institución, este organismo internacional te pone una serie de pautas y una serie de leyes para asegurarse, entre comillas, de que puedas ser capaz de pagarle lo que le debes. Pero entonces cada nación del mundo todo el tiempo está más y más endeudada, más y más con las políticas. Obligada. Exacto. A seguir sus políticas, claro. Está, híjole, de verdad que es, como dices, es un tema escabroso. No nos vamos a meter mucho ahí, pero lo que sí es que creo que la civilización y la humanidad entera está como que en una convulsión. Como que estamos los unos contra los otros y que creo que la familia desde el núcleo está como que desintegrada. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, al final de cuentas, la familia es un gran pilar, ¿no? Para las personas. Entonces, si tu pilar o si tu cimiento no es fuerte, pues te pueden venir a contar cualquier cuento y te lo crees, ¿no? Claro. No hay un desarrollo, digamos, de pensamiento crítico que se debe dar desde el cimiento, ¿no? Desarrollar un pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con eso? A saber discernir, pues, qué está bien y qué está mal. Okay. Entonces eso nos lo enseñan nuestros padres desde que estamos chiquititos, ¿no? Lamentablemente, digamos, la diana o el objetivo de todas estas ideologías, llamémoslo así, siempre ha sido la familia. Entonces, entre más desintegrada esté la familia, entre menos familias existan, pues es más fácil entrar, digamos, ir directo hacia los miembros de esa familia más pequeños, ¿no? A adoctrinarlos a la forma en la que se quiere que piensen. Entonces, ¿por qué? Porque los padres fungen siempre como los centinelas, ¿no? De esos niños. Sí, como los guías. Las guías, exacto, de esas personitas. Entonces, si no tienes una familia, si no hay centinelas, pues lamentablemente es más fácil llegar a tu objetivo, ¿no? Que son esas mentes, pues en formación, por así decirlo. Mentes que van a absorber la información que tú les des, sea buena o sea mala, y si no hay alguien que les diga esto no, esto sí,
pues bueno, ellos se tragan todo el cuento y ya no hay un pensamiento crítico, sino que van, digamos, fluyendo con lo que se quiere que piensen. Ok. Entonces está muy cañón, porque al final es una forma de adoctrinamiento actual, nueva. Y si nos vamos al fondo de esta forma de adoctrinamiento, de verdad llegamos a cosas bien raras. Que dices, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Híjole. Pues, bueno, para empezar, yo creo que hablar de esos temas, pues ya es complicado en estos tiempos, ¿no? Definitivamente. Que definitivamente hay como, pues bueno, muchas maneras de pensar y cada vez siempre se respetan, ¿no? No es que uno... Es más, ni siquiera se trata de conflictuarse con esas formas de pensar. Pero sí invitar a que las personas lean acerca de lo que están... de la ideología que están defendiendo, ¿no? Okay. Siempre es importantísimo. Porque así te das cuenta desde dónde viene. Por ejemplo, algo de lo que yo te puedo hablar así como rápidamente y a grandes rasgos, porque en realidad es un tema muy grande. Vámonos, digamos, con la legalización del aborto. Ok. Uy. Que es un tema fuerte, ¿no? Ajá. Porque pues existirán personas que lo apoyen. Existirán personas que definitivamente digan que no, pero a lo mejor tampoco saben defender esa parte, ¿no? Y las personas que lo apoyan a lo mejor tampoco saben exactamente dónde surge o por qué surge. Ok. Entonces te voy a explicar un poco de dónde viene esto, ¿no? Adelante. Pues resulta que... ¿Sabes dónde se legalizó por primera vez el aborto? Me parece que fue en Rusia, ¿no? Exactamente, en la Rusia soviética socialista. Ok. Entonces, en esta Rusia, había un 80% de analfabetismo. A grandes rasgos entra, digamos, una ¿cómo decirlo? Una encargada de la educación, que era esposa del dirigente principal de la nación, Lenin. Seguramente han escuchado hablar de Lenin. Claro. Entonces entra esta señora a cargo, pues entra como... No recuerdo cómo le llaman, pero bueno, entra a dirigir, digamos, cómo va a ser la educación. Como secretaria de educación, ¿no? Una cosa así. Exacto, como secretaria de educación. Entonces entra junto con Lenin, cuando empieza su mandato, parece que en 1920 es cuando se legaliza esta parte del aborto. Esta señora se llamaba Krúpskaya. Esta señora lo que hace... Es decir, literalmente, textualmente, en muchos de sus conferencias o de sus argumentos, ella pues empezó a decir este tipo de cosas, ¿no? Que los embriones formaban parte del cuerpo, bla, 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 bla. Entonces, en algún punto ella dice que la educación no debería servir como algo, digamos... que la educación debería servir más bien como para adoctrinar a un pueblo. Ok. O sea, no recuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero sí es esa, dice, ¿no? Que adoctrinar a un pueblo a través de la educación. Ese era su objetivo. Entonces ella no permitía, de hecho manda a censurar muchos libros, no permitía que las personas leyeran lo que quisieran, sino que más bien ella puso a sus bibliotecarios a dar los libros que le convenían a su movimiento. Entonces era una represión educativa, era una represión social, una represión intelectual. Porque ellos ponían los contenidos que querían, ¿no? Exactamente. Y ella lo dijo, los libros son el arma, digamos, la mejor arma para adoctrinar una sociedad. Así lo dijo. Los libros son la mejor arma para adoctrinar una sociedad. Ella se refería más que a los libros a la educación. O sea, a meterles ideas, ¿no? A las personas para que fueran, pues, con su movimiento marxista-leninista. Entonces nos vamos un poquito más atrás y encontramos que ese movimiento, que Lenin más bien, que ese movimiento surge, digamos, porque Lenin era muy admirador de Marx, de Carlos Marx. Seguramente también han escuchado quién era Carlos Marx. Claro que sí. Entonces nos vamos e investigamos un poquito más acerca de Carlos Marx y nos damos cuenta que este señor era, pues, un satánico, si no bien reconocido, lo era. Que era una persona realmente irresponsable, era una persona, pues, digamos...
Hay un libro que me gusta mucho, se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado. Okay. Si pueden, léanlo. En este libro, pues José Carlos nos muestra, digamos, una carta que en algún momento Carlos Marx escribía a su papá y le dice que el demonio le ha dado una espada, ¿no? Y con esa espada pues va a destruir a la humanidad. Wow. Entonces en algún punto él lo dice, ¿no? Él tal cual lo dice. El demonio me ha dado esta espada y con ella pues pretendía, él se refería a la ideología, ¿no? A la ideología comunista. Entonces pues vemos que Lenin era el gran admirador de él y quiso llevar digamos, todas las ideologías de Marx a la práctica en la Rusia. Okay. Pero desde aquí sabemos pues que Carlos Marx odiaba a la humanidad. Él no era que no quisiera, digamos, que solo un sector de la humanidad no fuera feliz. Él en realidad en sus textos se va dando uno cuenta que en realidad sí odiaba a la humanidad. Que es hacia todos, ¿no? Porque uno piensa, y de hecho nos lo enseñan en la escuela como que era un benefactor de la humanidad, que era alguien bueno, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, estableció el horario digno de trabajo supuestamente cuando era todo lo contrario, ¿no es cierto? Claro, porque él en algún momento llega a decir que debe ser, ¿cómo explicarlo? Que debe desaparecer el proletariado. Ajá. Pero esto se puede interpretar de dos formas, porque tú puedes decir, bueno, él lo que quería era que el proletariado, que ya no hubiera, ¿no? Ajá, o sea, que todos fueran clase alta. Exacto, clase media o clase alta, ¿no? Ajá. Pero cuando nos vamos a su biografía, él era una persona sumamente racista. Ajá. Era una persona que trataba mal a sus sirvientes. Sí. Era una persona que trataba mal a sus hijas por considerarlas, pues, mujeres. Porque ellos consideraban a las mujeres como poco más que basura, ¿no? O sea, exacto, un poquito más, sí, ni siquiera ellos pensaban que sus hijas solamente deberían, porque él tuvo hijas, él pensaba que sus hijas solamente deberían dedicarse a tener hijos, que no tenían por qué estudiar, que no tenían derecho a pensar, es más, que no sabían pensar. Entonces, 2 de sus hijas me parece se suicidan, 5 de sus hijos mueren, entonces una se casa con un satanista reconocido, de renombre. Entonces te vas fijando... Esa es la familia Marx. Te vas fijando que en realidad él a lo mejor esta frase de debemos terminar con el proletariado era más como debemos terminar en serio. Más literal, ¿no? Literal, o sea, deben desaparecer. Ya sabemos, desvivir al proletariado, tal vez a eso se refería, ¿no? Wow. Entonces, tal vez se tomaron sus palabras como muy poéticamente, pero eran más literales. Entonces, nos vamos por esa parte, ¿no? Entonces, después Lenin entra, quiere hacer esta como utopía de todo lo que pensaba de la ideología de Carlos Marx y Hegel, la quiere llevar a cabo en la Rusia soviética socialista y no le cuesta trabajo, porque en realidad pone a su esposa, que es Krúskaya, como secretaria de educación o algo parecido. Y entonces ella, pues, a sus bibliotecarios les manda la orden concreta de, ¿saben qué? Los pobladores analfabetas no tienen derecho a leer todo lo que quieran. Una vez que sepan leer, tú les vas a mandar y les vas a meter esta ideología o nuestro régimen social, ¿no? Comunista. Lo tienen que defender. Entonces, pues para esto las personas analfabetas, pues en realidad, ¿qué criterio puedes tener si nunca has leído nada más? Claro. Entonces iban con esas ideas, ¿no? Y al final de cuentas, pues terminan creyendo todo lo que les dicen. Y después, ¿qué sucede con esta ideología? Se disemina, exacto, esa es la palabra, se va hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va hacia el mundo? Pues esa es otra historia, también un poco larga, ¿no? Porque empieza a brincar después de Rusia es China. Ojo que en China el aborto selectivo era hacia las mujeres, otra vez. Entonces, cuando te pones a ver todo el trasfondo y las raíces de una ideología, te das cuenta que a lo mejor estás defendiendo lo que te destruye como sociedad, como ser humano, ¿no? Claro. Y está muy intenso, ¿no? Porque incluso Darwin en algún momento se mete con la teoría también de Carlos Marx y hace su teoría, fundamenta su teoría con
con lo que Carlos Marx en algún momento escribió, ¿no? Ok. Y claro, si tú, por ejemplo, dices todos los seres humanos descendemos del mono, ¿qué pasa con tu divinidad? Ya no tienes divinidad. Eres exactamente igual a un animal. A las bestias. Ajá. Cuando en realidad somos el único ser humano que tiene la capacidad de decir, el único ser humano, el único animal que tiene la capacidad de decir no. Ajá. Todos los demás se van con el instinto, pero nosotros podemos decir no. Tenemos decisión. Ajá. Entonces, si te quitan esa divinidad, pues ya no tienes nada, ¿no? ¿Qué importa que hagas lo que hagas o qué importan estas nuevas ideologías si de todos modos eres un animal, un vil animal, así literalmente, ¿no? O sea, vas con tus instintos y nunca es necesario decir no. Sí, y te meten la teoría de la evolución que habla precisamente de eso, ¿no? O sea, eres simple y sencillamente un pasito más allá de un animal. Y aquí hay algo importante, ¿no? Ajá. Con eso voy a leer un pedacito de este libro, que creo que me parece importante, ¿no? Saberlo. Acá está. Y ahorita vamos a explicar un poco de esa parte, ¿no? Dice... Si alguien cree religiosamente en el evolucionismo, necesariamente concluirá que hay diferencias de valor entre las razas, ya que algunas de ellas, las llamadas a sobrevivir, están más evolucionadas y son superiores a otras. Otra lógica conclusión es que se puede mejorar la raza evitando cruces con poblaciones menos adaptadas o fuertes. La eugenesia, o la pseudociencia, que pretende dirigir la evolución humana mediante la selección artificial de seres humanos, nació como consecuencia del darwinismo. De hecho, su creador y gran valedor fue Francis Galton. El origen de las especies, y bueno, después nos habla a quien ya mencionamos, un primo del señor Darwin, quien sistematizó las ideas eugenésicas y racistas tras leer El origen de las especies. Leonard Darwin, un hijo de Charles Darwin, fue el presidente de la Sociedad Eugenésica Británica. Déjame ver qué otra parte. Bueno, digamos a grandes rasgos, eso es lo que sucede cuando tú le quitas la divinidad a la creación, digamos, de Dios, ¿no? Puedes ahora decir, y con esta teoría de Darwin, puedes ahora decir que existen mejores seres humanos que otros. Y entonces, ¿qué más da si para llegar a una raza superior tenemos que abortar, digamos, misión, abortar misión de muchas personas? Exacto. No importa, porque estamos buscando una raza superior, ¿no? Entonces, es todo un tema y de verdad tendríamos que tener aquí como ciertos Sí. capítulos para poder ahondarlo totalmente. Claro. Pero sí, o sea, todo va, digamos, todo esto nos explica un poco por qué hemos llegado a las ideologías que ahora tenemos, ¿no? Y lo más curioso es por qué, si todo está disponible en línea, porque hay mucha información en línea, no tenemos esa capacidad de lectura y de crítica, ¿no? Y de llegar al fondo de lo que queremos creer, porque al final eso es cada quien, ¿no? Cada quien cree lo que quiere. Pero de verdad está bien grueso si te metes como de dónde surgen estas nuevas ideas, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es manipulación social, manipulación de las masas. Y como dices, actualmente es muy mal visto si estás tratando de, pues no ir en contra, sino simple y sencillamente no dejarte llevar por la corriente que está con estas ideologías, tanto de género, tanto del aborto, el sexismo, porque hay de los dos tipos. Y si no nos vamos a los orígenes de estas ideologías, no entendemos por qué surgen esos movimientos y luego no entendemos que es manipulación social del más puro nivel y del más alto nivel. Entonces, cuando investigas, te empiezas a preguntar, ¿realmente soy feminista, por ejemplo? ¿Realmente estoy en pro de un aborto, por ejemplo? Porque empiezas a entender más cosas. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esos temas. Exacto. O por qué, no sé, ¿por qué casarte, ¿no? con una ideología de la que no tienes idea de dónde surge? Exacto.
Pero claro, como todas las redes sociales, todos los medios de información, lo repiten y lo repiten y lo repiten, pues ya al rato hay una personita de 10, 12 años que no sabe ni siquiera qué es lo que está diciendo, pero ella dice que lo es. Ok, pero tal vez si tú llegas a preguntarle ahí por qué lo eres, ¿no? ¿De dónde has sacado esta idea? Te diría, pues en las redes todos lo son. Entonces yo también tengo que serlo, ¿no? Pero en realidad creo que la parte aquí importante, más allá de pelearnos, digamos, por las ideas de que tiene cada quien, sería llegar al fondo de nuestras propias ideas, de dónde viene, ¿no? De dónde surge, pues, esta ideología. Y si en realidad yo voy con esa ideología. Porque si no nos estamos creyendo el cuentito que quieren que creamos, ¿no? Exacto. Y estamos, digamos, siendo parte de ese jueguito en donde pues les permite lograr sus objetivos al final de cuentas, ¿no? Si existe alguien que manipule todo esto, pues el objetivo es claro, ¿no? Un objetivo eugenésico. ¿Qué es eugenesia para aquellos que no tienen ese concepto? Digamos que la eugenesia es un proyecto que surge por ahí de los... Déjame recordar, si no mal recuerdo, 1960 y algo, 1950 y algo. Surge este proyecto, digamos que donde surge es en Inglaterra, y de lo que se trata es de mejorar la raza. O sea, mejoramiento de la raza. Ese es el objetivo del proyecto eugenésico. Este proyecto lo traía Hitler, como sabemos, ¿no? O es lo que se cuenta en los libros, que traían proyecto eugenésico. Pero este proyecto eugenésico en realidad el comunismo también lo traía. También era mejorar la raza. Entonces, pues ahí está interesante, ¿no? Porque si en realidad lo que estamos creyendo como masa, ¿no? Es... Si yo tengo la decisión de lo que voy a hacer con mi vida y en realidad estás entrando en una filosofía que es, tú no te debes de reproducir. Exacto, porque no nos interesa que te reproduzcas. Exacto, porque no tienes lo que queremos genéticamente, porque vales menos que lo que nosotros consideramos como raza superior. Y ¿sabes qué? Aquí entra lo de la inteligencia artificial, porque en la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que están automatizándose chorros de procesos, o sea, por todos lados en la industria se está viendo que ya no es necesario el ser humano en muchas cosas. Por ejemplo, para que te des una idea, ya ha habido películas completas que se han hecho con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? El guión, los personajes, las películas, o sea, las tomas, todo se ha hecho con inteligencia artificial para que veas el potencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el redactor? ¿Qué pasó con el productor? ¿Qué pasó con el camarógrafo? ¿Qué pasó con el director? Se fueron. Y para allá vamos. Entonces, ¿has escuchado lo que dicen pues las cabezas de la Organización Mundial de la Salud? Dicen, nosotros lo que queremos es reducir la población. Y lo dicen con toda la... O sea, con toda la tranquilidad, ¿no? Con toda la tranquilidad. Nosotros lo que queremos es reducir a la población mundial. Y lo que dices tú es que hay un trasfondo, o sea, viene de mucho tiempo atrás. Exacto. De hecho, por acá tengo, a ver, déjame leerte otro pedacito de este libro. Bueno, no quiero leer la parte de la biografía. Eso, pues, si a alguien le interesa el libro, insisto, lo repito de nuevo, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Hay un capítulo muy interesante que dice, ¿son los ateos malas personas? Y dice, seguramente no. Habrá muchos que no son malos, pero hay otros que en realidad saben lo que están haciendo, ¿no? Y uno de ellos, pues, es Carlos Marx, ya les decía. Y entonces dice lo siguiente. Les voy a leer esta parte. ¿Dónde empieza? Aquí. El señor X, porque él empieza describiendo al señor Marx como el señor X, para darnos al final quién es ese señor X, ¿no? Y que nos dé como más intriga, ¿no? El soponcio ahí, ¿no? De qué rayos, ¿no? Sí. Y es de donde surge todo lo bueno, supuestamente, ¿no? Escribe, deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Ya desde ahí decimos, aguanta, ¿no? Sí. ¿Quién está en lo alto? Y él era ateo, ojo, supuestamente. Pero pues aquí dice que en lo alto, ¿no? Alguien vive en lo alto.
Dice, y en un drama de corte demoníaco titulado Oulanem, que pocos seguidores del mencionan, dice: los vapores infernales suben y llenan la mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la dio. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. Después menciona algo de el autor, hace un análisis ahí, pero tampoco lo vamos a revisar. Luego, por tanto, dice, escribiría... y tampoco ignoraba las consecuencias de esa maldad para sí mismo. Escribiría sobre ello. Por tanto, el cielo he perdido. Estoy yo bien, lo sé. Mi alma, otrora fiel a Dios, seleccionada está para el infierno. Ni las consecuencias para otros. Si existe algo que devore, saltaré adentro aunque traiga el mundo a su ruina. El mundo que se dilata entre mí y el abismo, lo destrozaré en pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbirá estúpidamente, y entonces se hundirá en la nada absoluta, fenecido, inexistente. Eso sería vivir verdaderamente. Pero tampoco ocultaba sus perversas intenciones y deseos, porque decía: con desdeño arrojaré mi guante en la misma cara del mundo, y veré el colapso de este pigmeo gigante, cuya caída no ahogará mi ardor. Entonces vagaré como un dios victorioso entre las ruinas del mundo, y dando a mis palabras fuerza activa, me sentiré igual al Creador. Ni era ajeno tampoco al mal que ocasionaba, pues decía: aún tengo fuerza en mis juveniles brazos para agarrarte fuertemente y triturarte, es decir, a la humanidad personificada. Con tempestuoso poder, mientras que para ambos se abre el abismo desmesuradamente en la oscuridad. Te hundirás y yo te seguiré riendo a carcajadas, murmurando en tus oídos: desciende, amiga mía, ven conmigo. Y entonces, pues él se refería en todo ese texto a la humanidad. Ok. Entonces él estaba diciendo claramente: mi ideología, mis ideas son mi espada. Sí. Y aunque yo esté muerto, o aunque yo esté donde esté, con mi espada voy a destrozar. Yo esté o no esté, esta ideología imperando va a destruir todo, ¿no? Sí. Y realmente, pues es de donde surge las ideas progresistas, las ideas de eugenesia, mejoramiento de raza. Y ese mejoramiento de raza pasa a llegar hasta a tocar, digamos, la parte medular también como de esta ideología del aborto y de esta ideología pues feminista en algún punto, ¿no? Porque ellas se hacen llamar progresistas, sí, pero exacto. el progresismo es eugenesia. Exacto. Entonces está muy, muy loco el tema, pero si yo los invito, no tienen que creernos, o sea, de ningún modo. Lean, critiquen lo que leen y si les queda una duda, lean más. Exacto. Porque podemos estar siendo víctimas de una manipulación muy cañona para evitar reproducción de los que consideran basura. Sí. Entonces tú tienes consecuencias, o sea, una persona que aborta tiene consecuencias, nos vamos a meter en eso el día de hoy, pero tiene consecuencias muy graves a nivel físico, a nivel mental. Hay estudios que dicen que sí existe el SPA, síndrome postaborto. Postaborto, Y en realidad te lo manejan como no pasa nada. Pero es que sí pasa. Sí. Y a lo mejor solo estamos siendo manipulados para llegar al objetivo. Y a veces dicen que aparece años después, ¿no? Que incluso a veces no aparece luego, pero a los 10 años aparece. Sí, es que... Y bueno, lo peor del caso es que ya es explícito, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en sus estatutos de Agenda 2030 te lo dicen tal cual. Agenda 2030. Reducción de la población. Ay, Dios mío. Entonces, y sí, hay este síndrome postaborto a veces ni siquiera las personas lo llegan a asociar, y así lo dicen los textos, ni siquiera lo llegan a asociar a lo que pasó, ¿no? Al evento traumático que sería el aborto. No lo llegan a asociar a eso, sino que, o sea, a lo mejor lo asocian, no sé, es que se murió mi perro hace un mes, ¿no? Sí. Pero en realidad ese sentimiento tan fuerte podría estar asociado, aún después de 5, 6, 10 años, podría aparecer en esos, no sé, 5 o 10 años y no lo asocian, no lo llegas a asociar, pero podría tener relación. Entonces es un tema
complejo. Sí, es un tema complejo. De hecho, es tan grande el tema que yo quiero invitar aquí a la audiencia a que, si les parece, que hagamos un análisis más en profundidad del origen de todas estas ideologías que estamos viendo el día de hoy en nuestra civilización y que lo único que hacen es separar a la población, que no estemos unidos. Déjenoslo en los comentarios. También déjenos, por favor, sus maneras de pensar, sus ideologías. Déjenlo aquí, por favor, compartan, porque a final de cuentas, de lo que se trata una comunidad es de que todos crezcamos. Y entonces creo que se enriquece, digamos que con la opinión de todos, ¿no? Si quieren que ahondemos más en estos temas, adelante, por favor, déjenlo aquí en los comentarios o envíenos un correo a contacto@jmmisterios.com. Recuerden también que estamos ya en todas las redes sociales. ¿Quieres ahondar un poquito más en ese tema o nos pasamos al siguiente? Pues nada más decir, ¿no? Que algo que mencionaba mucho el secretario de Publicidad, me parece, de Hitler, Ándale. si alguien lo recuerda. Ajá. Me parece que es George Goebbels. Sí, Goebbels, el secretario de propaganda de los nazis. Exacto. Él mencionaba y decía, una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Entonces, hay que tener cuidado con lo que escuchamos y ser críticos. Y tener críticos. O sea, si tú eres una persona, adolescente, adulto joven, adulto o incluso adulto mayor, y crees fervientemente en algo, antes de que des la vida por eso, cuestiónalo. Exacto. Ponlo a prueba, investiga, documéntate lo más que puedas. Y una vez que llegues a las causas, a los orígenes, decide si realmente quieres seguir pensando lo que piensas en este momento. Sí, y es válido, ¿no? Llegar al final y decir, yo sigo en la misma. Claro. Perfecto, o sea. Exacto. Es totalmente válido. Válido completamente. Pero que sea algo documentado, que sea algo educado y que sea una decisión con, dijéramos en México, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Exacto. Que tienes todas las pruebas y todas las razones por las que crees en algo aquí. Exactamente. ¿Sí? Y pues que no llegues como en blanco, ¿no? A decir, yo doy la vida por esto, ¿no? Pero realmente no sabes ni qué si es benéfico, si en realidad estás pues creyendo lo que ahora sí que quieren que tú creas, actuando como quieren que actúes, ¿no? Exacto. Entonces, al final de cuentas, es importante, sí, esa parte, ¿no? Estar leyendo, ser críticos y, como decimos, no está mal ser lo que tú quieras ser. Puedes ser, como decía el comercial, ser una Barbie Girl si quieres, pero documentada, ¿no? Una Barbie Girl documentada, que sepas lo que estás creyendo, que es hasta el fondo y nadie llega a sorprenderte a decirte, pero esto es así y así, ¿no? Exacto. Y tú estás creyendo esto y te quedes como frío, ¿no? Sí. Porque también hay una parte en donde dicen que, ya para cerrar el contrato que te dan en estas clínicas donde hacen este proceso, esta práctica, ¿no? Te dan como una especie de contrato, pero pues las letras chiquitas nunca te dicen léelas, ¿no? O sea, no. Entonces, una decisión que no está sustentada en un conocimiento no puede ser una decisión libre, ¿no? El que dicen, es que decisión libre. No. Si tú decides y no decides informado, no estás decidiendo libremente. Entonces, ahí hay que tener ojo, cuidado. Claro. Estás siendo influenciado. Claro, si no estás totalmente informado, si no sabes de lo que se trata, consecuencias, no sé, físicas, mentales, todo esto que te va a traer lo que estás haciendo, ya no hablemos de esta práctica, de otras cosas, cualquiera que sea, no puedes decir yo decidí libremente. ¿Por qué? Porque no tenías la información suficiente para decidir. Entonces, no hay decisión libre en eso cuando a las personas solo se les vende como la solución, ¿no? Más fácil, y en realidad no es la más fácil, ¿no? Entonces, a leer, a informarse. A leer se ha dicho. Vamos a dejar el tema hasta ahí porque es un tema controvertido, yo lo entiendo, pero también es un tema que, como dices, requiere de mucho estudio y requiere de tiempo de análisis. Y ojalá que se den más programas de esto en el futuro, porque yo creo que es beneficioso que todos estemos bien informados. Vamos a pasar inmediatamente al siguiente tema y te voy a presentar una persona que es un poco controvertida. Él se llama Rob Bauer. ¿Lo conoces? No. Ok. Esta persona es el presidente del Comité Militar de la OTAN. ¿Sabes lo que es la OTAN? Es la Organización para el Tratado de América del Norte, del Atlántico Norte. En inglés le dicen NATO o NATO, ¿no?
que sería North Atlantic Treaty Organization. Pero son NATO o OTAN es lo mismo, ¿ok? Cuando escuchemos estas palabras. Bueno, este es, digamos que el jefe del ejército. Bueno, resulta de que el 18 de enero de este año, del 2024, salió en una conferencia de prensa a presentar la operación que se llama Steadfast Defender 2024. Drill. ¿Qué es esto? Que es un simulacro de una eventualidad militar a gran escala, en donde van a estar dándole training, entrenamientos a más de 90,000 efectivos, y va a haber un despliegue de tropas de la OTAN, que son, creo que ahorita 31 países, me parece, si mal no recuerdo, 31 países que están en ese tratado. El ejército combinado, digamos, va a estar en ese ejercicio, ¿no? En donde prácticamente lo que están diciendo y lo que salió este señor a decir es que van a estar demostrando su poderío y su unión en contra de un ataque ruso. Lo dice abiertamente. Primero, como que lo tratan de guardar así de que si en caso de que un enemigo muy próximo nos ataque, vamos a estar preparados. Uh-huh. Bueno, pues ese enemigo muy próximo acaba diciendo Rusia. Literalmente en la rueda de prensa la pueden buscar. Él dice, si nos ataca Rusia, vamos a estar listos. ¿Y qué crees que dice? Que le empieza a recomendar a la población de Occidente que estén preparados con lo básico para sobrevivir. Dice, tenga usted un radio de pilas, tenga usted una lámpara de pilas, tenga usted productos enlatados, tenga usted, o sea, se viene fuerte, ¿no? Entonces, ustedes, pues, tengan lo básico para sobrevivir, pero también dice al final, no estamos diciendo que ya viene la guerra, ni estamos diciendo que buscamos el conflicto. Lo que estamos diciendo es que no es garantía de que estamos en paz. Fíjate lo que dice, no estamos en garantía de que estamos en paz. Por lo tanto, nos tenemos que estar preparando, ¿no? Y por lo tanto, vamos a gastar millones de dólares en este despliegue, que es un ejercicio militar impresionante, que en lugar de, y es que quisiera decir el nombre del youtuber, pero lo más probable es que lo quieran bajar, pero hay un youtuber muy famoso que está ayudando a mucha gente con muy poco dinero, y resulta que las organizaciones que deberían de estar ayudando a los más pobres, a los más necesitados, a los más desamparados, a los que no tienen agua, en lugar de estar haciendo eso, están planeando una guerra mundial. Está, de verdad que yo me pongo muy mal con estos temas, pero bueno. Pues es que al final de cuentas se lucra con todo. Con la pobreza, se lucra con la enfermedad, se lucra con la riqueza, se lucra con Fíjate, yo todo. No te voy a dar la respuesta, porque sé que nuestra audiencia es más que inteligente. ¿Quién es la economía que ya hablamos que requiere una guerra para no irse a quiebra total? ¿Quién es la nación que encabeza la OTAN? Hasta ahí lo dejo. Ahí lo voy a dejar. Vamos a pasar al siguiente tema, pero solamente hay una frase antes de que pasemos al siguiente tema que me suena a lo que estás diciendo, ¿no? Y en relación a la guerra y este tipo de cosas que aparentemente se vienen, ¿no? ¿Quién sabe? Hay una frase de otro libro que se llama El infierno en la tierra. Libro que, híjole, deben leer a quien les interese. Recuérdanos el autor para que la gente lo pueda buscar. El infierno en la tierra de Augusto Espíndola. Ajá. Este es otro libro. Espero que todavía lo encuentren por ahí. Puede ser que ya no esté. Puede ser que ya no esté, pero de todos modos búsquenlo. Es un libro muy bueno. Te hace pensar muchísimas cosas. Claro, siempre críticamente otra vez, ¿no? Cosas que puedes creer, cosas que no, cosas que puedes investigar más a fondo, decir si sí o no. Eso depende. Pero hay una muy bonita frase que dice, podemos desvivir a una persona, para no ponerle ahí como... Sí. Podemos desvivir a una persona, pero no podemos extender en un día nuestra vida. Dios no puede ser burlado. Sembramos muerte, tendremos muerte. Sí. Entonces, todo va ligado. Si ya la vida desde el vientre no importa, ¿qué más da lo demás? ¿Qué más da lo demás? La vida no es sagrada, ese es el mensaje. Yo dejo una pregunta también al aire, una pregunta retórica para nuestra audiencia. ¿Es usted capaz de crear vida? Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿Es usted capaz de crear vida? ¿Puede usted crear una mariposa, una oruga, un gato, un perro, un ser humano? ¿Puede usted crearlo de la nada? Si la respuesta es no, ¿qué nos daría el derecho de quitar esa vida? Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, vamos a pasar a otros temas porque
Esto es un poco Escabroso. un poco oscuro y escabroso. Pero vamos a pasar uno todavía más escabroso. No, pues Porque no vamos mejorando. Son cosas que están pasando en el mundo y tenemos que ver lo que está pasando hoy. Tenemos que estar informados, porque si no vemos lo que está pasando, ¿cómo vamos a saber? O si estamos en el apocalipsis, o si vamos a entrar al apocalipsis, o si incluso ya estamos más que en medio. Y así ya estamos saliendo. Ya vamos a salir. Sí, o sea. Mira, no nos enteramos cuándo pasó, ¿no? ¿Has escuchado de los incendios que ha habido en Hawái y en Viña del Mar, Chile? Sí. Ok, bueno, te voy a contar un poquito y también para la audiencia lo que ha pasado, ¿no? Básicamente en Hawái, comenzamos en Hawái. En la isla de Maui, el 8 de agosto de 2023 del año pasado, se dieron incendios bastante fuertes y bastante lamentables. Más de 100 bajas humanas. Ok, te voy a pasar aquí un video que salió en las noticias. Este es un video grabado por un dron, ¿ok? Para que veamos nosotros la devastación que hubo de estos incendios. Sin embargo, hay muchas cosas que son curiosas, por no decir misteriosas o conspiranoicas, si le quieren llamar, de este tipo pues le llaman desastres naturales, ¿verdad? Pero la verdad es que de naturales lo podríamos poner a duda. ¿Y por qué lo podríamos poner a duda? Bueno, quiero que usted vea las imágenes que estamos viendo en pantalla y quiero que vea cuáles son las zonas que sufrieron con estos incendios. Lo primero, aquí lo voy a pausar tantito, lo primero que quiero que noten es que son terrenos que están en un paraíso, porque es Maui, es una isla paradisíaca de Hawái, y estamos hablando de litoral, es decir, lo que está ya sobre la costa, ¿sí? La línea con el mar, que suele ser una tierra muy valiosa para los desarrollos turísticos, para la hotelería, para todo esto, ¿no? Bueno, resulta de que en este litoral de Maui, en donde se generan estos incendios, hay compañías de turismo muy grandes, hoteleras, que han querido comprar estas tierras y los dueños, que son nativos de Hawái, no han querido vender. Y entonces las leyes están protegiendo a los nativos porque dicen, ellos son los dueños de la tierra. Entonces ni siquiera el gobierno puede entrar aquí a menos que haya una catástrofe natural. Entiéndase, incendios como catástrofe natural. Está en la ley. Entonces, un incendio podría ser algo que pudiera permitir que entraran compañías a comprar terrenos que se consideran pérdida total. Ok, bien. Vamos a ver algo que viene en la siguiente toma que es bastante curioso. Se ve en todo el video, pero aquí se ve muy bien. Lo voy a pausar unos cuadros más adelante, aquí, justo aquí. Casi en el centro de la imagen, en la parte de abajo donde hay un coche. En la parte de arriba del coche van a ver ustedes una serie de sombrillas. Esta imagen es muy famosa, estuvo en redes sociales por todos lados. Son una serie de sombrillas azules, las cuales están al lado del incendio, o mejor dicho, en medio del incendio, y están intactas. No les pasó nada. También podemos ver que el coche que está enfrente es azul oscuro, pero es azul. Y hay algunos otros coches que están quemados ahí en la costa, pero hay coches azules y también blancos que no están quemados. Bueno, voy a dejar correr el video, pero quiero que noten que todo lo que es azul, del azul de esos paraguas, del azul de esas sombrillas, no se quemó. Y vean ustedes cómo está quemado todo el espacio. Otra cosa que quiero que noten es que el incendio parece ser selectivo. ¿A qué me refiero con esto? A veces hay estacionamientos muy grandes, hay carreteras, hay calles, hay separaciones muy grandes entre propiedad y parece que el incendio brinca de un lugar a otro. Incluso brinca calles, brinca estacionamientos muy grandes, que estamos hablando de 100 metros. Por ahí, mira, por ahí se ven unos estacionamientos, mira. ¿Cómo puede brincar? Y en medio árboles sin quemar. ¿Cómo puede brincar un incendio de una isla de casas a otra sin pasar por nada en el centro? ¿Cómo puede brincar? Mira, por ejemplo, hay calle, hay asfalto entre la primera línea de casas quemadas y la segunda línea de casas quemadas. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de la conspiración? Porque hasta ahorita es teoría de la conspiración, quiero dejarlo en claro. Esta teoría de la conspiración dice que pudo haber sido un incendio generado con armas láser. Pero ¿por qué se piensa que sería un arma láser lo que generaría este tipo de incendios? Precisamente por el pequeño detalle que las sombrillas azules y todo lo azul, botes azules, coches azules, mira, ahí hay más cosas azules, no se quemaron. Entonces, ¿por qué pensamos que es un láser? Déjame te presento otro video. Te voy a presentar aquí rápidamente un video. Este video es muy bueno, está en TikTok. Y lo que hace esta persona es que configura su láser para que afecte a ciertos colores. En este caso está afectando al azul, al amarillo y al verde no le pasa nada. ¿Te das cuenta cómo no ni lo toca? Uh-huh. Y después cambia la configuración y dice, regresando a 5 kHz. Le pone ahora 5 kHz y vean lo que pasa. Ahora no toca el azul. Ahora quema el amarillo y quema el verde. Un arma láser es por tanto selectiva en colores. De acuerdo a la frecuencia a la que esté configurada, puede o no dañar un color en particular. ¿Ok? Uh-huh. Ok, bueno, vamos a ver algo que te va a parecer interesante. En Chile acaba de haber un incendio en el litoral, en la zona más deseable para los desarrollos turísticos. Acaba de haber un incendio el 5 de febrero de 2024. Viña del Mar. Más de 100 muertes nuevamente. Y entonces empiezan a salir videos como este, en donde nos dice que en este incendio de Chile 2024, ¿qué es lo que pasa? Ponle atención a este video. ¿Qué hubo? Las casas azules no se quemaron. Las cosas azules, botes de basura, lonas, paraguas, coches, no se quemaron. En Hawái, 2023, se generan estos incendios que acabamos de ver. Y resulta de que las casas azules, coches azules, cosas azules, no se quemaron. Hay algo más importante de lo que tenemos que hablar también. En Hawái, en medio de zonas de incendio, hay mansiones. Las mansiones no se quemaron. Algunas mansiones, 1 o 2 años antes de los incendios, pintaron sus techos de color azul. Pusieron teja azul. ¿Los más ricos del mundo quieren propiedades en Maui? Yo me pregunto. Sabemos que Oprah Winfrey, por ejemplo, tiene hectáreas. Sabemos que Jeff Bezos, dueño de Amazon, tiene hectáreas. Sabemos que Mark Zuckerberg, dueño de Meta, acaba de comprar una isla por $100 millones en donde tiene una mansión y en la parte de abajo tiene un búnker. Quieren tierras en Maui. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué opinas de esto? Una cosa más antes de que pasemos a la opinión. ¿Tenemos un arma tan poderosa como para generar eso? Resulta de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene un avión como este. La parte que ves hasta enfrente es un láser, un arma teledirigida que es capaz de acertar en un blanco a millas y millas de distancia con precisión milimétrica. Es un arma láser. Existe. Está sobrevolando nuestros cielos. ¿Qué podemos pensar de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Y lo voy a dejar a la audiencia. Se lo voy a dejar a ustedes para que nos comenten en los comentarios qué opinan ustedes de estos casos. ¿A qué se podría deber? ¿Y qué es lo que podríamos pensar de este tipo de eventos? Está cañón, ¿no? Sí, hay algo que mencionabas que sí es real, ¿no? Uh-huh. No es imposible, cabe aclarar que no es imposible. Depende de las condiciones en las que esté el lugar. Podría brincar el fuego. Sí podría hacerlo. Pero mi pregunta va un poco más allá. Uh-huh. ¿Cómo es que no se pudo hacer nada? Son hectáreas de incendio. Y qué bueno que lo dices porque... ¿Por qué no se contuvo en una manzana, no? O sea,
No sé. Es toda la isla. ¿Por qué? Es mi pregunta, ¿no? Entonces, es como... ¿Y por qué algunos árboles no se quemaron? ¿Y por qué todo lo azul no se quemó? O sea, porque sí puede brincar, ¿no? De Claro. parcela a parcela el fuego. Claro, en las avenidas más anchas es más complicado. Más amplias, pues es más complicado que brinque de un lugar a otro. Mi pregunta no es imposible, puede pasar. ¿Por qué tanta extensión? O sea, ¿por qué no se pudo contener en una manzana, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Hay bomberos? Es que mira... ¿Se trabajó para detenerlo? Porque ahí parece que se dejó así a libre... A que sí, a que se consumiera. Ajá. De hecho, dicen los hawaianos que han salido en redes sociales que las alarmas sonaron cuando ya era una catástrofe. Al momento de que ya era una catástrofe, o sea, ya no había reparación, suenan las alarmas. Se cree que el jefe de protección civil, curiosamente ese día no estaba en Hawái, estaba en otro lado. No hay alarmas, no se alerta, no hay suficientes bomberos, no se alerta a protección civil hasta que ya es una catástrofe. Y es que también como para que algo escale a este tipo de incendios, ¿no? Ya masivos. Sí. Pues es que sí, debe haber cero protección, cero, ¿cómo decirlo? Lineamientos para lidiar con un incendio. O sea, no lo sé. Es muy, muy catastrófico. Uh-huh. Lo cual eso es lo que no me hace sentido, ¿sabes? O sea, ni siquiera el hecho del incendio y que haya podido, no sé, avanzar es probable. Uh-huh. El punto es cómo avanzó tanto. O sea, sí. ¿Por qué tantas casas? ¿Por qué toda la isla, como dices, no? Ajá. ¿En qué momento empezaron? No lo sé. Hay muchas preguntas ahí. Sí. Está muy raro. Sí. Desafortunadamente, pues se dio y tenemos hermanos, porque vamos a llamarlos hermanos, somos una misma humanidad, hermanos hawaianos y hermanos chilenos que sufrieron pérdidas irreparables en su patrimonio, pérdidas en su familia, pérdidas de seres queridos que no van a regresar. Y desde aquí les mandamos un abrazo y todo nuestro apoyo aquí en JM Misterios. La verdad es que las imágenes son muy fuertes, pero yo de verdad quiero retener la fe en la humanidad y decir que esto no es generado, que esto es algo, pues un fenómeno, si ustedes lo quieren llamar un desastre natural. Yo esperaría que no hubiera personas con la sangre tan fría como para mandar a hacer algo así, ¿no? Sí, vamos a... Dejémoselo a la audiencia. Ustedes opinen. A la audiencia, ¿no? Yo quiero pensar eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Pero bueno, este es un tema que quería compartir desde hace tiempo. Y pues sí, sobre todo mandarles nuestro apoyo y un cálido abrazo a todas estas personas que sufrieron estas pérdidas. La verdad es que estuvo impresionante. Pero bueno, vamos cerrando el programa, Sara. Llevamos aquí ya 1:11 hablando. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el programa. Tenemos que la Biblia nos habla de las trompetas del Apocalipsis. Se escucha un sonido muy raro en el cielo que se llama The Hum. Ya vemos aquí un video. Estuvimos viendo la bestia imperial del Apocalipsis, esa bestia de 7 cabezas, y presentamos aquí una hipótesis que podría o no podría ser. ¿Ustedes qué opinan? Díganos. También vimos el tema de los incendios y también vimos el tema de la convulsión social, de cómo la humanidad está el uno en contra del otro, que lo mismo dice la Biblia. Cuando hermano se levante contra el hermano, y de hecho también hay una parte que habla de los niños, que cuando se meta con los niños la humanidad, en ese momento estamos perdidos prácticamente. ¿Cierto? Exactamente. Y pues también hay una parte donde dice, no, claramente que las personas van a ser perseguidas por creer en Dios. Uh-huh. Y es algo que ya se está viendo en las escuelas, ¿no? Es algo que se está observando en la sociedad también. Las personas, hay personas incluso que han sacado de centros comerciales por portar camisas, playeras, con uh-huh. una imagen de Cristo. Uh-huh. Es difícil desde hace años atrás decir cuáles son tus convicciones religiosas, uh-huh. porque pues, generalmente se es atacado. Entonces una parte también del Apocalipsis lo dice.
Sí. van a ser perseguidos a causa mía, ¿no? Algo así dice. Sí. Entonces, pues todo parece indicar que probablemente sí. Estamos iniciando el apocalipsis. Otras dos cosas, digamos, que no puse aquí en el resumen también, es un posible conflicto bélico a las puertas y estos problemas de salud, vamos a llamarle así, en YouTube, problemas de salud generalizados que se han dado y que se siguen dando. Entonces, también hablamos de pestes, también hablamos de enfermedad en el apocalipsis. Entonces, es un tema controvertido. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar que la audiencia tome sus conclusiones. Yo espero de verdad que hayan disfrutado un montón del programa. Yo sé que este tipo de temas no son como para disfrutarse, ¿no? Pero a final de cuentas, pues creo que escuchar que alguien más está analizando estos temas a veces reconforta un poco, al menos un poco. Entonces, vamos a cerrar este programa, Sara. ¿Algo más que quieras compartir con la gente antes de que cerramos? Pues solo lo que ya decíamos, ¿no? Creo que para cualquier cosa es importante documentarse. Uh-huh. Y pues es eso, al final de cuentas, no se trata, digamos, de que los que defienden cierta ideología se peleen con los que tienen una ideología totalmente distinta. De eso no se trata. Porque, no sé, en algunos libros, en algunos textos que he leído, en algún momento mencionan, es que también debemos, no sé, luchar y salir también así como salen estas personas, algunas, no generalizamos, a rayar, a destruir, así debemos salir nosotros también, ¿no? O sea, sin miedo y también romper lo que haya que romper. No la propiedad privada, por favor. Exacto, pero creo que no se trata de eso. Al final de cuentas, se trata de documentarse, porque eso es lo que necesitamos, documentarnos, ¿no? Creo que si las personas estuvieran más documentadas, analizaran críticamente lo que leen. Y es, ojo, súper importante leer, porque en este libro, ya ni recuerdo en cuál de los dos aparece esta parte, pero mencionan que cuando nosotros leemos, el hecho de estar leyendo nos hace críticos, porque la información la tenemos que digerir. Entonces, analizar, o sea, cuando nosotros leemos nos volvemos críticos, pero la televisión siempre va a apelar a nuestro lado sentimental. Entonces la televisión siempre va a estar, y las redes sociales y todo esto siempre va a apelar a nuestro lado sentimental, ¿no? El lado, ay, pobrecito, se cayó, ay, pobrecito, tal cosa le pasó, ay, pobrecitas de ellas, ay, pobrecitos de ellos. Todo es sentimental, pero en realidad cuando nosotros vemos esa parte, esas imágenes, y nos hacen sentir así como, ay, híjole, pobrecito, o ay, me sentí con ganas de llorar, o ay, me sentí muy feliz, siempre se está apelando a nuestro lado emocional. El lado, digamos, crítico va a surgir cuando leemos. Solo hay una forma, y es leyendo, ¿no? Entonces, súper importante leer para generar como desarrollar esa parte crítica, y entonces darnos cuenta si estamos siendo manipulados, si no lo estamos siendo, si me conviene creer eso, si no me conviene. Y al final de cuentas, cualquiera que sea nuestra resolución y a la ideología que queramos, digamos, llegar, siempre informados, obviamente, pues se respete, ¿no? Porque al final de cuentas, pienso que no se trata de echarnos a pelear, porque pelear nada va a resolver, y menos haciendo la guerra, ¿no? Desde mi particular punto de vista, es una tontería, y creo que ya lo había mencionado en algún otro programa, que la gente que nada tiene que ver vaya a darse de catorrazos e incluso perder la vida con alguien o contra alguien que no le ha hecho nada. Por eso se genera esos síndromes postraumáticos después de una guerra tan fuertes, porque la persona que está disparando un arma no tiene nada en contra de la que está enfrente. Simplemente son ideologías. Están peleando por la ideología de alguien más. Y eso está muy fuerte, porque no tiene sentido desde mi punto de vista pelearte. Eso no tiene, y menos
menos entre la sociedad misma, ¿no? O sea, unos creen en esto, unos le van a la América, por poner un ejemplo, otros le van al Chivas, otros le van al Cruz Azul. E incluso en estos casos se ha visto que se ha llegado a morir personas en estadios porque se pelean. Uh-huh. Pero a mí se me hace una tontería, porque está bien, tú vele al azul, yo le voy al amarillo, no pasa nada, yo respeto, tú respetas, no pasa nada. Disfruta el juego. Exacto, no pasa nada, ¿no? Pero el punto, digamos, donde se empieza así como a generar ese odio, esas, no sé, esos conflictos, ¿no? Tan grandes, es porque alguna de las dos partes ya se metió demasiado, ¿no? Se fanatizó demasiado. Sí. Exacto, llegó al fanatismo de una ideología, de una creencia y está dispuesta a darle y caiga quien caiga, ¿no? Pero a lo mejor esa ideología incluso te está perjudicando o va en tu contra, o su objetivo es hacerte daño y ni siquiera lo sabes, ¿no? Y estás matando, desviviendo. En nombre de eso. Estás desviviendo en nombre de esas otras personas. Y al final de cuentas es algo que nos hace daño, ¿no? Entonces, eso sería mi conclusión del día de hoy. Fíjate que antes de mi conclusión, se me estaba pasando compartirte esto. Fíjate qué cosas, ¿no? Vámonos a Google Earth. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. En Google Earth tengo yo la capital de China. Ok, ahorita vamos a hacerle unos acercamientos, pero es que resulta de que parte de lo que hablábamos de los incendios, de las armas láser y de que no afectan el color azul, va apoyado en que dicen que en China mucha gente está pintando sus tejados de color azul. Como que saben que se viniera algo, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto. Mira, vámonos aquí a Beijing. Lo que yo voy a hacer es hacerle un acercamiento aquí al centro de la ciudad y vamos a analizar si hay techos azules o si hay muchos techos de color azul. Ok, mira. Lo que puedo ver de entrada aquí al lado del centro, del mero centro, es que hay muchísimos techos azules, mira. Techo azul, techo azul, techo azul. Todo esto son techos azules, mira. Todos estos techos azules, techos azules, techos azules. Y entonces me puse a pensar y dije, a ver, pero espérate. Estamos hablando del centro de la ciudad, ¿no? En el centro de la ciudad es posible que a lo mejor sí se diera todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero vámonos a irnos a las afueras, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a cualquier lado, ¿eh? O sea, le voy a ir a dar a cualquier lado. Mira, vamos a analizar. Fíjate la cantidad de techos azules que hay. Fíjate la cantidad. Estos ya son barrios pobres. Mira la cantidad de techos azules. Y entonces yo empecé a hacer este ejercicio. Mira, le voy a hacer un zoom out para que vean. O sea, me voy a ir a diferentes puntos. O sea, a random. O sea, ni siquiera los tengo que escoger. Quiero que veas cuántos techos azules hay en la capital de China. Mira, mira. Están por todos lados. Mira, todo. Empresas, casas, gimnasios. Mira, aquí hay islas enteras de color azul. Mira, azul, azul, azul. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será cierta esta teoría de la conspiración? Vámonos de aquí, por ejemplo, a la parte oeste, ¿no? de Beijing. Mira, por aquí todo, azules. Mira, fíjate, azul, azul, azul. Yo me pregunto, en una ciudad, ¿qué probabilidad hay de que haya tantas cosas azules, tantos techos azules, de manera random? O sea, por ejemplo, háganle ustedes un zoom a la Ciudad de México en Google Earth. No van a ver nada de esto. No van a ver esta cantidad de azul. Entonces... Es que es un impermeabilizante muy famoso. Muy famoso, ¿no? Pero fíjate cuántos millones y millones de chinos viven en Beijing como para que haya tanto azul. O sea, debería de haber sido una ganga del impermeabilizante. Sí, pero no, brutal, ¿no? Ver. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar rápidamente a mi conclusión y vamos a cerrar este programa. Primero, yo quiero agradecerles mucho de que están aquí con nosotros. La verdad es que es un gusto tenerlos. Ha crecido mucho la comunidad. Vamos ya a alcanzar los 3,000 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo soy JM, soy su anfitrión de JM Misterios. Los invito a que sigan sintonizándonos y desde luego con mucho respeto, pero también con mucha educación y con mucha lectura vamos a estar
tratando todos estos temas. ¿De qué temas ustedes quieren que hablemos? Pónganlo aquí en los comentarios. Mándenos un correo a contacto@jmmisterios.com. Nos vemos en siguientes emisiones. Yo les mando un abrazo desde aquí. Sara, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. No, gracias a ti y a toda tu audiencia y pues un saludo a todos y pues sí, denle like, suscríbanse. Eso es todo. Hasta pronto.